pregunta de Adriana Alonso. Cuando hacemos la pregunta, ustedes también traten de reflexionar consigo mismos sobre lo que se pregunta. Dice Adriana, ¿qué hacer con los dones que nos fueron dados? ¿De dónde se originan? ¿Cómo saber si los estamos utilizando en provecho de nuestro crecimiento interior? ¿Y cómo podemos purificarlos? Bueno, son varias preguntas en una. ¿A qué llamamos dones primero, no? Son aquellas maneras de conducirnos en la vida que nos traen felicidad. Esto podría ser algo, nada más. Luego, los dones de Dios, que los podemos enumerar en 5. Valentía, amor, piedad, perdón, sencillez. Esto puede ser también parte de los dones. La alegría interior espontánea o emociones espontáneas que perduran en el tiempo, más allá de las circunstancias externas, también las podríamos llamar dones. O sea, hay varias maneras de que los dones puedan llegar a aparecer, pero todos se circunscriben a un estado de alegría, de contento, de felicidad. No tienen una estructura psicológica porque permanecen en el tiempo. Entonces, lo importante al principio es identificar si estos dones que traen esta alegría espontánea están permaneciendo en el tiempo o son momentos felices del mundo relativo, donde comenzarán y probablemente terminarán en un tiempo particular. Adriana pregunta, ¿qué hacer con los dones? Una vez identificados, ¿no? Primero tenemos que identificar lo que hay adentro de nosotros. Si ya están identificados, deberíamos ver cómo los utilizamos. La estructura psicológica muchas veces no nos permite ver con mucha conciencia lo que pasa mucho más adentro de ella. Pero si en este instante se ha identificado algún don particular, lo que debemos hacer con él, primero es saber que es una parte inherente de nosotros. Lo demás cambia, pero eso es inherente. Y si hemos logrado ver en nuestra recámara interior, en nuestra mente, en nuestra conciencia, y nos hemos visto actuar en relación a esa cualidad o ese don, deberíamos prestarle muchísima atención para que ese don se mantenga en nuestra acción. Ahora reflexionen sobre eso. Cuando está oculto, parece que estaría inactivo, pero si lo vemos, la actividad, en este caso pasiva, sigue estando presente en nosotros. Esto se llama inacción en la acción. Pero cuando lo vemos y comenzamos a actuar en relación a este don, o esta cualidad, o esta virtud, esto se llama acción en la inacción. Entonces, lo que estaba pasivo, pero actuando de una forma silente, hoy se mantiene en un estado de actividad permanente.
Eso es lo que deberíamos hacer. Primero identificarlo, luego ponerlo por encima de todo lo demás, manteniéndonos conscientes de esa cualidad, concentrarnos en ella. El que medita, meditar en ella, aceptarlo, comprender cuáles son sus cualidades básicas para que yo me comprometa a actuar en relación a ello más allá de todo lo demás y vivir una vida plena a través de ese don o de esa cualidad. Adriana también dice cómo saber si los estamos utilizando en provecho de nuestro crecimiento interior y cómo podemos purificarlos. En realidad el don de Dios ya está purificado, por eso permanece siempre, solo que a veces se oculta. Y el modo de saber si lo estamos utilizando bien, cuando aparece realmente en nuestra conciencia y comenzamos a actuar, ese mismo don es el que porta conocimiento para saber de qué modo debemos transmitirlo a los demás y debemos manifestarnos a nosotros mismos como esa misma cualidad, de que no deberíamos hacer demasiados esfuerzos para saber si lo estamos utilizando bien, porque como es una cualidad pura, cuando sale del modo puro, se actúa también de ese mismo modo puro. Bueno, vamos a responder la pregunta de armonía holística que dice, ¿cómo se reconoce la bondad desinteresada? Bueno, este es otro don, ¿no?, de la divinidad, otro don que ya viene con nosotros, es una cualidad que se gesta, la podemos ver en la personalidad en relación a las acciones. Tenemos muchos gestos de bondad. Lo mejor es no esperar nada a través de esta cualidad que aparece y que le demostramos a los demás. Si tenemos un acto bondadoso, lo mejor es no esperar nada para que se vuelva, como dicen, desinteresada. La bondad es un modo de dar hacia el otro lo que tengo, dar hacia el otro mi sinceridad, dar hacia el otro mi gratitud, dar hacia el otro mi conocimiento, ¿no? Me vuelvo completamente bondadoso y completamente generoso, doy todo lo que tengo para que se vuelva desinteresada. No debo pensar en obtener nada a cambio. Es como dar un regalo a alguien. Uno lo da y automáticamente, en el momento que lo dio, se olvidó que lo dio. Así debería ser. Al instante, cuando llego a casa, ya ni me acuerdo que lo di, ni me acuerdo lo que di. De un modo desinteresado, uno se convierte en una persona modesta. De modo desinteresado, uno se convierte en una persona simple y sencilla. Y los pensamientos, naturalmente, van decayendo. La complejidad de los pensamientos van disminuyendo paulatinamente. Jacqueline Romero. Hola, Jacqueline. Pregunta, ¿podrías explicar si existe la personalidad metafísica y cómo reconocerla en uno? Primero, lo que aparece es una tendencia. Hay muchas tendencias y todas están involucradas. Entonces, difícilmente uno podría decir que tal persona tiene tal tendencia o tal otra.
pero en algunas circunstancias aparecen algunas más que otras. La tendencia metafísica es una tendencia abstracta hacia lo impersonal. Uno vive en este mundo con personas, con objetos, y se relaciona todo el tiempo con lo personal. Entonces la pregunta también sería, si me relaciono todo el tiempo con lo personal, ¿por qué siento también esta tendencia hacia lo impersonal? Entonces, todo lo que tenga que ver con lo personal podría volverse un obstáculo si uno no medita o no se concentra en los aspectos impersonales de uno. Uno de los aspectos impersonales es la conciencia. La conciencia es abstracta, moldea la forma del pensamiento que a veces obstruye nuestra verdadera naturaleza. Esta tendencia metafísica está relacionada con el alma inmortal, que es el órgano, para decirlo de un modo bruto, el órgano más sutil de nuestro mundo interior, Atman o alma inmortal. Se dice que es eterna, se dice que no se la puede romper, se dice que no se la puede quemar, se dice que no se la puede mojar. Si la persona se concentra en este aspecto metafísico, lo que va a lograr no es volverse duro como una piedra, sino entender que en cada persona se halla un aspecto metafísico de ser que lo involucra todo. Cuando digo que lo involucra todo, es absolutamente todo. Es el cuerpo, es la mente, es la emoción, son los órganos internos, todo está involucrado dentro de este ser, porque este ser es nuestra naturaleza inherente y que es completamente metafísica. Entonces ahí sí podríamos decir, cuando hacemos contacto con Atman o alma inmortal, que existe una personalidad metafísica, pero no en la forma de dureza, de volverse antisocial, volverse completamente silencioso, no interactuar con la gente. No hablo de eso, sino de haber encontrado la forma exacta de poder involucrarme con esa alma inmortal y volverme completamente feliz por dentro. Naturalmente, hacia afuera, la persona se va a volver silenciosa, pero no es en el caso de una persona metafísica, sino es el caso de cualquier persona que intenta hacer un camino interior. La tendencia es más silenciosa, pero con el tiempo aprende a relacionarse con los demás. Pueden añadirle ustedes sus reflexiones particulares. Solo acá hay una persona que está diciendo algo, nada más. Ustedes también tienen conocimiento propio, así que a través de vuestro conocimiento pueden añadir alguna cosa que se ha dicho o no. Dice Vive, ¿realmente puedo hablar con Dios o es imaginación? ¿Estoy hablando conmigo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre esto que soy y el todo? ¿Hay una parte y un todo realmente?
La imaginación es una parte del ser humano. Es una de las manifestaciones de la mente. Existe la acción correcta, la acción incorrecta, la imaginación, el sueño y la memoria. Imaginar, podemos imaginar muchas cosas. Eso es evidente. Empecemos a descartar. ¿eh? Ahí está la imaginación, imaginando que hablo con Dios o imaginando que no. La imaginería da para todo. Podemos inmediatamente formular un cuento en relación a Dios, en relación a las personas, y eso es algo nuestro, que pertenece a nuestro estado imaginativo. Se enrola muchas veces en lo absurdo, porque estoy imaginando algo que todavía no ha sucedido, o estoy imaginando algo que es tan fantasioso que nunca va a suceder. Los sueños son una parte muy activa de la imaginación también. Hay gente que sueña que vuela, es hermoso, pero uno no tiene alas, por lo tanto, solo en el sueño puede percibir y sentir que está volando. Así que esta manifestación de la mente llamada imaginación puede asumir distintas formas y creer que es eso. Imaginando tal cosa, imaginando tal otra. Incluso imaginando que habla con Dios. Hasta ahí un aspecto. Luego vamos a algo más concreto. Muchas veces algo se presenta en nosotros que nosotros no manejamos. La imaginación es algo que uno sí maneja, pero este aspecto intuitivo que viene más allá de nuestra capacidad de pensar y de sentir, hace que uno perciba ciertas cosas que están más allá de nuestra naturaleza material y que pertenecen seguramente a una naturaleza mucho más sutil, que es cuando, por ejemplo, a veces aparece la imagen de una divinidad, o el momento en el cual me estoy durmiendo y aparece un mantra en mi mente, o cuando estoy haciendo una práctica espiritual que aparece algo que yo no estoy manejando, sino que estoy concentrado en una cosa y aparece naturalmente un aspecto de la divinidad. Ahí uno podría decir que Dios se está manifestando ante la persona. Esto no es imaginación. Esto es un aspecto de Dios que, como es omnipotente y omnipresente, puede entrar en la persona y manifestarse en la forma de la persona, a través de la conciencia, a través de la mente y a través de los pensamientos. Entonces, es ahí que uno puede decir que sí, Dios está hablando con uno, que en realidad es que se está manifestando algo más allá de mis extraordinarias capacidades. Entonces, si existe este Dios que mora dentro de nosotros mismos, no debería existir mucha diferencia entre lo que soy y el todo, porque es exactamente todo lo mismo. Nosotros en ese todo, que es como una especie de
olla gigantesca, ¿no? Como un océano, agregamos el agua, agregamos los peces, agregamos los pensamientos, agregamos las emociones. Pero el todo está ahí para que todo lo que nosotros supuestamente somos esté vertido en ese todo. Supongo nada más. En algún momento, si estoy vertido en ese todo, parte de ese todo me tendrá que impregnar. Y es ahí que a lo mejor, ¿no? Es que ese ser que está más allá de mis posibilidades de pensar y de sentir, aunque tengo una mente extraordinaria, aunque tengo una vida superlativa, nunca podré alcanzar. Solo que esa entidad es la que se manifiesta. Entonces, más allá de decir que yo hablo con Dios, diría que Dios a veces se manifiesta de algún modo particular dentro de mí. Revisemos si hay alguna posibilidad de que estas manifestaciones puedan entrar en nosotros, puedan manifestarse, puedan mostrarse, puedan mostrar el camino hacia donde tengo que ir. Relaciónenla con la forma en que se vive, también. Relaciónenla con los sufrimientos que a veces son purificatorios, los sufrimientos, los dolores que tenemos en la vida, despejar un poquito la maleza para que si algo tiene que manifestarse, que se manifieste. Bueno, acá hay otra pregunta, Lu Wood. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo descubro mi don? Aparece en el exterior el don. Del mismo modo que tú puedes decir qué persona tan bondadosa es aquella, qué persona caritativa es aquella, qué persona es humilde es aquella, porque estás viendo el don que ya está hacia afuera. Entonces, permitir que este don, esta cualidad divina, nombramos 5 y muchas más, pueda redescubrirse por nosotros y permitir actuar en relación a ella. Si vemos que hay bondad en nosotros, intentar actuar en relación a esa bondad y así en relación a todas las demás cualidades. Pero en definitiva, la cualidad se va a ver. Si está ahí adentro, tarde o temprano va a empujar para salir. Y si todavía no se manifiesta de un modo permanente, se manifiesta en pequeños fragmentos, Recordamos más o menos los 5 que recordamos siempre, de vuelta: la valentía, el amor, la compasión, puede ser piedad también, puede ser misericordia. El perdón está también muy asociado luego hacia la bondad, hacia la humildad, y la sencillez, que va a verse simple. Que nuestros pensamientos no cobren una dimensión exagerada, sino que se vuelvan sencillos, que disminuyan su poder. Dones hay muchos. También pregunta Luke Ward, ¿cuál es mi don? Hay muchos, seguramente hay un montón. Entonces, a esta pregunta se puede decir otra pregunta.
¿Por qué no observo cuáles son mis cualidades? ¿Qué es lo que lo está obstaculizando? ¿Por qué la visión está borrosa y está obstaculizada? Para que yo no vea los dones que hay dentro de mí. Seguramente ahí están, pero por alguna falta, por algún obstáculo, habrá que revisar cuáles son. No alcanzo a ver cuáles son estos dones. Una forma práctica es preguntarle a los demás, a una persona muy, muy cercana. A ver, dime con total sinceridad, ¿ves alguna cualidad buena en mí? Seguramente la va a ver. Que la persona responda y ustedes quédense con eso. Fulano de tal me dice que soy caritativo. Bueno, traten de revisar dónde está esa caridad, hagan una retrospección de momentos en que he sido bondadoso, dadivoso, caritativo. Y si aparece eso y lo reconocen, empezar a actuar en relación a eso, porque si no eso va a quedar en el fondo, muy en el fondo, y no lo vamos a poder observar. Bueno, aquí hay otra pregunta de Omkaraya Prem, Gaby. ¿Cómo trascender al cuerpo, molestias, dolores crónicos y recurrentes, enfermedades, etcétera? Para que este no sea un obstáculo en el camino interior. El obstáculo mayor es la mente, no tanto el cuerpo. Cuanto más adherido estamos al cuerpo, mayor la ineficiencia de este, ¿no? Pero cuanto mayor adherido estamos al cuerpo, vamos a sentir muchas más molestias a él. Dejemos que el cuerpo sea libre. El problema es que no permitimos que el cuerpo sea libre. Por ejemplo, decimos, no, esto tampoco, no, esto ahora no tengo ganas. Y no somos libres, no permitimos que el cuerpo, que es existencial, del mismo modo que la mente, sea completamente libre. Entonces siempre, como estamos poniendo muchísimas puertas, muchos obstáculos, no le estamos permitiendo que actúe con... Entonces sobrevienen enfermedades a nuestra vida, o molestias a nuestra vida. Son más las molestias las que perturban el proceso existencial de nuestro cuerpo. Entonces tenemos dolores crónicos, molestias recurrentes, enfermedades leves, pero todas conforman un obstáculo para que el cuerpo no se sienta libre. El cuerpo también tiene que ser libre. Del mismo modo que la mente, del mismo modo que las emociones. Entonces, permitir que este cuerpo sea libre depende mucho también de cómo enfoquemos nuestra mente en relación al cuerpo, porque la mente también puede pensar en el cuerpo. No tienen que ser pensamientos metafísicos. ¿Cómo pensamos en el cuerpo que tenemos? ¿Lo dejamos ir? ¿Lo dejamos trascender? ¿Le ponemos trabas? ¿Vamos al cirujano plástico? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con este cuerpo? ¿Qué dice nuestra mente? Pensemos en nuestro cuerpo. A ver, ¿cuántas trabas le ponemos para que no avance? ¿Cuántas trabas le ponemos para que el otro no avance hacia mí? Todas son trabas, todas trabas, le ponemos todas trabas al cuerpo, y el cuerpo, no se olviden que es un instrumento del alma inmortal. Si no estaría este cuerpo, el alma inmortal tampoco estaría. Así que es tan importante este cuerpo. Pero, ¿cómo pensamos en relación al cuerpo? Esta es la pregunta que yo dejo también. Yo también puedo preguntarme. ¿Cómo nos relacionamos con el cuerpo?
qué piensa la mente de nuestro cuerpo y qué sensaciones y emociones surgen de pensar de tal o cual manera en relación a nuestro cuerpo. Son todas preguntas muy buenas que merecen nuestra reflexión, nuestra observación y nuestra acción. Eso sí, siempre digo, no sé si ustedes lo pueden tomar, a veces es necesario actuar. Cuando veo algo que es potencialmente bueno para mi vida, tratar de accionar, no quedarme solamente en el reservorio de mis pensamientos. Los pensamientos a veces son como raíces, empiezan a estrangular entre sí y no permiten el acceso a un conocimiento más liberador. Hugo Lascano, hola Hugo. Bueno, pregunta, conciencia crística, ¿cómo habitar en ese estado? Es una energía, tantas energías que son las mismas siempre. Jesús vinculó la energía divina de Dios, Paramatman en yoga. La vinculó con su corazón. Y era tanta devoción que tenía, tanta, que pudo recibir esa energía que ya estaba dentro. Pero él la pudo sentir. Él nuevamente, ahí Dios se manifestó, la energía divina se manifestó en alguien. Entonces, ahí sí Dios le habló a Jesús a través de esa energía, no es que le dio un discurso, como estamos hablando ahora nosotros, sino que se manifiesta la energía divina. La conciencia crística mora en el corazón, no puedes hacer nada, ahí está, mora en el corazón. El corazón, la energía que mora en el corazón, no en la bomba del corazón, sino en el centro energético. En el yoga se llaman chakras, nosotros no podemos llamar centros energéticos, tienen conocimiento propio. Tienen conocimiento propio. La manifestación crística sucede solamente cuando irrumpe a la recámara interior de nuestra mente. ¿Qué hace este Cristo vivo o esta energía crística? Por eso, más allá de que mora en el corazón, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar los tiempos para que esta energía pueda surgir a la recámara interior de nuestra mente. ¿Qué sucede cuando surge a la recámara interior de nuestra mente? Uno puede decir, cuando surge estaré completamente feliz porque va a purificar todos nuestros pensamientos. No, no va a purificar ningún pensamiento. Va a llenar de energía crística todos los pensamientos. Y cuando esto suceda, esa recámara se iluminará. Y por lo tanto, nosotros podremos ver todos esos pensamientos. Y naturalmente vamos a saber cuáles son míos, cuáles son prestados, cuáles son de mi tatarabuelo, ¿no? Cuáles serán de mi tataranieto, y así sucesivamente. Y me quedaré, que es un conocimiento trascendental, con los míos. Esto en yoga se llama rastro o vasana. Es tan importante que suceda esto en algún momento. Pero hay otra cosa importante que tiene que suceder, que es purificar, limpiar nuestras emociones. Vamos de una emoción a otra, como vamos de un pensamiento a otro, de una emoción a otra, de una emoción a otra. Estamos bien un rato, estamos mal otro rato. Estamos contentos un rato, estamos insatisfechos otro rato. Esto primero debe limpiarse
para que esta manifestación crística pueda abordar la recámara interior de nuestra mente. Vivekas otra vez pregunta, hola Vivekas hermoso, divino. Pregunta, ¿es el alma individual o Jivatman una ilusión? En principio no sería una ilusión porque se dice, tenemos que corroborarlo todo esto, ¿eh? Todo esto que decimos podría ser, pero lo tenemos que corroborar con nosotros. Se dice que Jivatman es una palabra sánscrita del yoga, o alma individual, está contenida en un cuerpo. Esto se llama alma individual, alma contenida en un cuerpo. Y luego reflexiona muy bien Vivekas diciendo cómo puede haber una gota de océano en el océano y verse separada como gota en medio de él. Bueno, esta es una parte de los conocimientos de la manifestación mental, conocimiento correcto. Esta reflexión tiene que ver con un conocimiento correcto. La gota que yo tiro de un arroyuelo al océano se vuelve el océano porque es parte misma del océano. Pero muchas veces la tierra hace surcos y crea arroyos, arroyuelos, lagos, lagunas. No es que esté separado. Una persona bien centrada sabe que todo es agua. Pero a veces uno dice, esto es un lago y utilizo el lago de un modo diferente que utilizaría un océano. Entonces comienzo de ese modo a separar las cosas por ignorancia. Por supuesto que el océano es completamente uno solo y el agua es una sola. Acordémonos lo que decía Ramakrishna, que muchas veces ponemos un palo en el agua y por nuestra ignorancia creemos que el agua está dividida. Nunca estuvo dividida, ahora no está dividida y nunca estará dividida aunque el palo esté en el agua. Entonces, no hay problema de que el niño en la playa haga un hoyo, vaya al océano, recoja un poquito de agua y ponga agua en el hoyo y diga, este es el hoyo con agüita. Y se ponga a jugar con él. El agua siempre es el océano. No hay dificultad. Y tampoco debería haber dificultad, este es un plano un poquito más elevado, por eso es muy buena la reflexión de Vivekas, de que este es un hoyo, estoy calificado también para hacer distintos hoyos y ponerle agua. Y mi conocimiento superior me indica que el agua es el océano, aunque yo pueda utilizar ese recipiente para distintos fines. Así que no se preocupe, uno es un todo, con elementos que podemos utilizar, pero tomando siempre conciencia de que siempre soy un todo y nunca estoy separado de nada. ¿Bien? Somos una entidad maravillosa los seres humanos. Y hasta lo que parece doloroso debería también ser maravilloso si entendemos esto que mencionó Vivekas, que somos un todo, que es una cosa muy ridícula creer que la gota no pertenece al todo. Rosalba dice, ¿qué significa cuando estás meditando si ves un ista o deidad diferente al que tú crees? Es decir, se manifiesta diferente a lo que esperas. Bueno, estrictamente hablando, cuando hacemos una práctica espiritual, o un yapamala, por ejemplo, en el sentido de un mantra particular, cuando es una tendencia impersonal, o un mantra cuando es una tendencia personal, generalmente es un ista, o un ideal elegido
Puede ser Krishna, puede ser Vivekananda, puede ser Buda. Ustedes sienten que es. Y deciden que ese es. Y en el transcurso también de la práctica, a veces aparece otra entidad espiritual. ¿Ven? Aparece. No le busquemos respuestas racionales. Nosotros somos seres racionales, pero también hay un aspecto irracional que mora en nosotros para poder recibir lo que es impersonal y que no está dentro de nuestra comprensión racional. Así que no se preocupen. Si aparece, no tienes que cambiar tu práctica o ahora repetir el nuevo Ista. Simplemente vienes realizando tu práctica de Japamala, vas por el medio del Japamala, suponte, y aparece el conocimiento de este nuevo Ista. Simplemente te detienes y meditas en ese Ista. Luego, cuando lo crees conveniente, sigues con tu Ista formal hasta terminar tu práctica. Las manifestaciones de Dios indican distintos aspectos para purificar nuestra psiquis, distintos aspectos para purificar nuestra personalidad. Por eso aparecen de algún modo en nosotros, por ejemplo, como dice Rosalba, en el medio de nuestra práctica. Entonces, fíjense qué tipo de manifestación es, luego, hacia dónde apunta y trabajen sobre eso que apunta, esa personalidad que debe cambiar, que debe mejorarse, a través de la nueva manifestación que ha aparecido. Pero no se debe realizar una nueva práctica de Japan con este nuevo Ista, sino que este Ista nos está diciendo, revisa tu personalidad a través de mi manifestación. Eso es lo que debería suceder. Cintia dice, cuando uso la imaginación continuamente en el mismo pensamiento e incluso otras personas, ¿invado su energía o solo queda en mi mente? No, la imaginación queda dentro de tu imaginación. Luego, cuando irrumpe la ambición, la imaginación deja de ser imaginación y ahora comienza a convertirse en una forma de pensamiento para obtener tu objeto de deseo. Hasta ahí no hay implicancia con respecto a los demás. Pero cuando te empiezas a entrometer con el otro para tratar de que lo que fantaseaste se pueda volver realidad ahora a través del proceso de pensamiento, sí estás implicando a la otra persona. Entonces, la imaginación y luego el proceso de pensamiento no implican a la otra persona. Solo cuando comienzas a tener contacto, algún tipo de contacto con la persona y sigues intentando obtener el objeto de tu deseo, sí hay implicancia con la otra persona. Miguel dice, cuando Yogananda habla de meditación profunda, ¿se refiere solo a la práctica o también incluye todo tipo de reflexión que se puede dar también fuera de la práctica? La práctica de la meditación es muy difícil, es un pensamiento inclusivo. Tú lo incluyes. Voy a meditar sobre tal cosa. Tú lo incluyes. Pero cuando se vuelve tan profundo,
todo el universo se incluye en ese pensamiento o en el objeto de tu meditación. Eso es meditación profunda. Lo demás es reflexión y discernimiento que puede volverse con el tiempo una forma de concentración, una forma de vivir la idea que tienes como una manera de vida. Luego, la práctica de la meditación profunda es otra cosa. Puede incluir, primero, esta forma de pensar como forma de vida y volverla con el tiempo una meditación. Así que yo lo que considero es que primero se reflexione y se discierna sobre lo que viene de nosotros, lo que viene a nosotros, lo que está dentro de nosotros, lo que está fuera de nosotros. Lo que sí puedo hacer por el bien de los demás, lo que no quiero hacer por el bien de los demás. Los malos pensamientos que permito que estén en nuestra recámara interior, o los buenos pensamientos que permito estén en mi recámara interior. Todo eso primero y luego la meditación después. Bueno, pregunta Yoga Lib. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que me permite avanzar en el camino hacia Dios sin que la imaginación o el sufrimiento los lleven por abajo o tiren esa intención, ¿no? Supongo que te refieres a eso. El sufrimiento es una energía baja, por lo tanto, no el dolor, no el dolor. Yo creo en el dolor que purifica. Esto es personal. Yo creo que el sufrimiento no purifica, te tira para abajo. Entonces, el sufrimiento sí, trae honda desesperación, pierdes el hilo comunicante de tu vida, pierdes el hilo comunicante de tu felicidad. Con el dolor, pese a que es hondo, no pierdes el hilo comunicante ni de tu vida, ni de tu felicidad. Aunque haya pensamientos catastróficos, el mal tiempo va a pasar. En cambio, en el sufrimiento hondo, propuesto por tamas en yoga o ignorancia y egoísmo profundo, no va a pasar. Cuesta mucho de liberarse de eso. Entonces, para que nuestra vida se complemente con la visión de la divinidad o con esa manifestación de la divinidad sin buscarla, tiene que ser como la bondad o el dar sin esperar, la bondad sin esperar, la manifestación de Dios sin esperar. Cuando aparece naturalmente este no esperar absolutamente nada, por añadidura se abren todas las puertas y esa manifestación aparece. De un modo sutil, en un principio, de un modo más concreto, luego, pero siempre aparece. Entonces el modo, mantenerse despierto, saber cuáles son las implicancias del sufrimiento, las implicancias de la ignorancia, las implicancias del egoísmo extremo. Si vemos estas implicancias y sabemos que por ahí no tenemos que ir, pues no, automáticamente comenzaremos a visualizar lo que se habló hace un tiempo, ahora un rato atrás, los dones de Dios, los dones de la manifestación. Y mantenernos ahí.
en la medida de nuestras posibilidades. Jorge también hace una pregunta. Atma Prem. Habla de Atma Prem, del amor hacia el alma pura. A veces es difícil hablar de lo que no tiene expresión. Se puede ver a través de la personalidad que una persona mansa, tranquila, que no se desespera ante las tribulaciones de este mundo, que no se pone exultante hasta las felicidades de este mundo. Las características de Jivatma, como bien se comentó hace un rato con Vivekas, muestran en una persona equilibrada estas manifestaciones, ¿no? Que uno está en el centro, equilibrado, siempre en el centro y equilibrado. Si esto se muestra, lo que se ve es el carácter del alma inmortal. Esto es lo que se ve del alma inmortal, su carácter. La persona es modesta, es mansa, como un corderito, y acepta las cosas de este mundo sin precipitarse, es decir, no se va hacia un lado, tampoco se va hacia el otro, pero es sumamente amorosa, sumamente caritativa, sumamente bondadosa y muy humilde y totalmente generosa. Está muy buena esta pregunta porque es bueno que revisemos que también nosotros somos humildes. A lo mejor está dentro, todavía no está totalmente manifestado, pero también somos bondadosos, también somos caritativos, también somos dadivosos y comprensivos. Esa semilla ya ha sido puesta en el campo, pero a lo mejor todavía no hemos pasado por ahí y por lo tanto no la estamos regando debidamente. Por eso esas cualidades no aparecen de un modo tan natural hacia afuera. Por eso una de las preguntas era ¿cómo hago para identificar estas cualidades que hoy no veo mucho? No quedarse con la visión apocalíptica de una cosa, ¿no? Porque se va a volver muy sufriente, sino que abramos el concepto de una conciencia universal, porque ella es el todo, como se habló hace un rato. Y entonces ahí sí podremos comenzar a ver. Bernardo también hace una pregunta. Hola Bernardo. Suponiendo que durante la práctica de Japa Mala surge Turiya, ¿qué es lo que uno debe hacer? Solo contemplar la nada, que es algo extremadamente difícil. Se te está sugiriendo que con el tiempo tendrás que trabajar la contemplación. Turiya quiere decir contemplación dentro de la meditación, pero Turiya también se puede sacar dentro de la práctica de la meditación y volverla independiente y volverse una persona que observe naturalmente de un modo más contemplativo. Aquí llamamos contemplación a contemplar la sustancia de cada objeto. Esto al principio es muy difícil, requiere de muchísimas técnicas, de muchas horas de trabajo, pero hay personas que naturalmente tienen la tendencia a la contemplación. Entonces, si está esa tendencia, que también es un don, úsenla. Lo que se está diciendo que si aparece el Turiya en el medio de una práctica, quédense ahí o terminen la práctica y luego practiquen Turiya. Bueno, me fijo a ver si hay más. Una reflexión de Jorgito, de Viveka. Muy bueno. Hagan reflexiones también, ¿eh? Así nos ayudamos entre todos. Reflexión. Nos conducimos como una gota de sal, una gota de vinagre, una gota de veneno, una de medicina. La esencia de la gota es el agua. De acuerdo a
a la impronta que le cargo, la convierto en salada, venenosa, curativa, alimenticia. ¿Cuánto dura el efecto en verdad? ¿Cuánto daño o bien puedo hacer con el agregado que le pongo? El agregado es inevitable al encarnar, pero luego de evaporarme volveré al origen, sin carga. Pero es importante pasar por el estado de aparente separación durante mi estadía en este envase hasta volver a ser uno con el océano. ¿Qué digo yo? Que es maravilloso lo que estás diciendo. Pero es importante también que la conciencia se expanda a tal punto de que con este Jivatman, cuerpo, con esta mente, yo también me vuelva uno con el océano universal en este cuerpo, en esta mente, en estas ideas, en estas emociones. No esperar el momento de la disolución, sino que percibir y saber que uno es el océano. Porque cuando uno se expresa, debe expresarse a través del todo. Porque la gota es el océano, aunque yo la tenga separada del océano. Entonces la conciencia se expande cuando naturalmente sé que la gota es el océano. Entonces puedo usar la gota, impregnarla de sal, como dices tú, impregnarla de veneno según mi ignorancia y mi capacidad. Pero cuando la conciencia está completamente expandida, solo sé que la gota es completamente todo el océano. Entonces, en esa gota puedo advertir que tengo todo el conocimiento. Entonces ya no será necesario ponerle sal a la gota, ponerle veneno a la gota, o ponerle tantas cosas a la gota, sino mantenerla tal cual es, identificándome profundamente con ella, sin agregados necesarios. Ángeles Hernández también pregunta, de la gran fraternidad universal. ¿El beber café me impide ser un ser consciente? Bueno, hay dos tipos de conciencia. Primero, saber que te gusta el café. Tú eres consciente, naturalmente, de que te gusta el café. Incluso puedes llevar el gusto, que es un poder muy importante en el ser humano, a tu lengua y saberse a café sin que tomes una sola gota. Eso es ser consciente de que te gusta el café. Luego, si dejas de tomar el café, también eres consciente de que el café puede hacerte daño, no que no va a producir maravillas en ti como una devota. La gran fraternidad universal es una entidad espiritual que tiene dogmas. Los podrás utilizar a tu favor o utilizar en contra. Pero yo no creo que si dejas de tomar café te vas a convertir en una santa, y tampoco creo que si tomas café te vas a convertir en una santa. No pasa por ahí, pasa por el grado de tu evolución. Toma café con conciencia, hagan las cosas con conciencia. ¿Por qué no hacen las cosas con conciencia? Entonces van a ver cuál es la limitación y hasta dónde pueden llegar. Eso es conocimiento. No hay problema con tomar café. Pero fíjate cuál es la limitación. No porque te lo dice otro, no porque el otro te dice, no hagas esto. No, no. Tú tienes conocimiento. Ve cuál es la limitación de hacer tal o cual cosa. Entonces, término medio. El término medio. Término medio es lo eficaz, decía Buda.
Y eso me parece muy satisfactorio. Sí, preguntas riesgosas hay que hacer, ¿eh? Hagan preguntas que les traigan dudas, para que luego haya ciertas respuestas y ustedes las puedan analizar, ¿eh? Bueno, gracias a todos. Hasta